Carril de ascenso. Primero debemos saber para qué sirve. Este facilita el adelantamiento en carreteras, pues el objetivo general es que un vehículo que se encuentre en una pendiente o carretera de montaña se pueda desplazar a un lado de la vía, facilitándole el adelantamiento al vehículo que se encuentra en la parte posterior, como se muestra en la imagen a la izquierda, sobre todo entre vehículos livianos y pesados. Como diseñadores del proyecto, podríamos contemplarlo y garantizar una vía que cuente con este tipo de carriles. La importancia de ellos radica principalmente en evitar que suceda un accidente de tránsito, cuando un vehículo por problemas de conducción o de la carrocería pare abruptamente en la pendiente, ocasionando múltiples daños colaterales. También, si se necesita realizar una parada por alguna emergencia del conductor, lo podría hacer sin ningún problema. Esto sobre todo cuando una vía es transitada por vehículos comerciales, interprovinciales, camiones o de maquinaria, y se los necesite rebasar pero no haya posibilidad, produciendo un congestionamiento que podría contemplar una fila de vehículos. Esto, si se lo ve desde la perspectiva económica, también es un problema, puesto que un vehículo comercial cuenta con una llegada del producto hasta cierta hora. En vehículos livianos, llegar a tiempo a su trabajo. En vehículos públicos o de salud tendrían que rebasar un sinnúmero de automóviles, lo cual no sería factible en caso de que al lado opuesto aparezca otro vehículo. Sin mencionar además que el peso que provocaría en varios autos en un mismo tramo produciría un deterioro de la calzada, dándole menos vida útil. Ubicación del carril de ascenso en nuestro proyecto. Para la ubicación de nuestro carril de ascenso, se ha decidido ubicarlo cerca del final de la carretera, principalmente porque en esta zona se tiene pendientes mayores que el resto de la misma. Además, la ubicación de este carril de ascenso parte de una zona visible, analizada mediante la visibilidad del software Civil 3D, para que así el conductor del camión pueda observar dónde inicia el carril de adelantamiento. Consideración de criterios. Para justificar la colocación de un carril de ascenso, se deben considerar los siguientes criterios de acuerdo con la ASHTO. Una vez expuesto, se puede deducir lo que se realizó en nuestro proyecto. En el caso del primer criterio, para determinar si la tasa de flujo es de 200 vehículos, se multiplica el volumen de tránsito actual o el proyectado por el factor de distribución y se divide por el factor de la hora pico. En nuestra carretera se tiene un volumen de tránsito de 291 vehículos hora y la tasa de flujo que corresponde para este volumen es 165 vehículos hora, por lo cual el primer criterio no se cumple. Para el segundo criterio, se multiplica el flujo vehicular por el porcentaje de camiones que pertenecen a este flujo. Se tiene un valor de 25 vehículos hora, cumpliendo con este criterio. Para el criterio número 3, si nos damos cuenta, contamos con algunas condiciones como la condición A, B y C. Con el punto A, con la reducción del 15 km hora, se analiza la siguiente gráfica, obtenida de la AASHTO 2011. La pendiente de análisis para este tramo es de 7.26%, el promedio de las pendientes. La longitud del tramo analizado es de 2.441.23 metros. Es mayor de la longitud crítica, determinada en la figura anterior, por lo que se concluye que se puede agregar un carril de ascenso. Los puntos B y C de este tercer criterio no se analizan porque solo se necesita que al menos uno de estos puntos se cumpla. Como ya se indicó antes, nuestro carril de ascenso se ubicará cerca del final de nuestra carretera, en donde se va a tener una restricción de velocidad y una visibilidad limitada para el conductor del vehículo pesado. Si no se tuviera estas dos limitaciones, se podría colocar el carril de ascenso un poco más allá de la pendiente. Para analizar la visibilidad que tenga suficiente el conductor y pueda ver el carril de ascenso, se analizó esta zona, cerca del final, donde se tiene la suficiente visibilidad. Nuestro carril de ascenso, mediante la metodología del HCM, se tiene una longitud de 933 metros. Para esto se hizo primero un análisis de pendientes específicas y luego del carril de ascenso. Con esta longitud de 933 metros se llega al inicio de otra pendiente elevada, por lo que para un diseño óptimo se tiene que llegar un poco más allá de la cresta de la pendiente. Esta longitud adicional debe de ser de mínimo 60 metros para que el vehículo pesado tenga, un, tenga que recuperar la velocidad. El ancho del carril de ascenso debe de ser igual al ancho de los otros carriles. Debe tener una
transición inicial de 90 metros y una transición final de 180 metros como mínimo. Entonces, los datos de nuestro carril son los siguientes. Inicia en la abscisa 5.383 metros, termina en la abscisa 6.884.29 metros, con una longitud total de 1.354 kilómetros, una longitud de transición inicial de 90 metros, una longitud de transición final de 180 metros, un ancho de carril de 3.65 metros y un espaldón de 1.80 metros como el diseño de la carretera. Esta sería la sección con el carril de ascenso. Aquí en este plano se puede apreciar las diferentes secciones que se va a tener en la construcción del carril de ascenso. En este plano podemos apreciar el inicio del carril de ascenso y en este siguiente el final. En cada uno de estos planos se colocó la longitud de transición. Además, en la parte final tiene los 60 metros mínimos para que el vehículo pesado pueda recuperar la velocidad. Una herramienta de contención vehicular frente al riesgo de pérdida de frenos de vehículos pesados en pendientes prolongadas son los dispositivos de contención. Dentro de la categoría de sistemas de contención se encuentran las vías de emergencia, que básicamente es una pista ubicada en el costado o mediana del camino que permite el escape y detención de los vehículos que pierden el control. Estos dispositivos de control son denominados rampas de frenado, que incluirán en su estructura dispositivos como pueden ser pilas de arena, vías de gravedad y lechos de frenado. Es imprescindible analizar si es necesario o no realizar una rampa de escape. Para ello nos referenciaremos en las normas internacionales descritas en la tabla. Según el Manual de Carreteras de Chile y el de Reino Unido y con la ecuación presente, luego de un estudio realizado a lo largo del perfil longitudinal y el trazado horizontal de la carretera, hallamos que ningún tramo cumple con la necesidad de una rampa de frenado, pues, aunque se localizan pendientes de gran inclinación, estas se hallan en tramos cortos de la carretera. Un segundo parámetro de análisis es evaluar la experiencia en cuanto a accidentes de tránsito en tramos viales de similares características en la región. La pérdida de frenos es considerada una falla mecánica. Para el año 2018 en Ecuador, según datos obtenidos por Maldonado y Nera, los accidentes por falla mecánica corresponden tan solo al 2.1% de los causantes de accidente de tránsito a lo largo de todo el país. Y abarcando esta cifra, desperfectos dentro del sistema de frenos, en el sistema de dirección, sistema electrónico, sistema mecánico, concluimos que para el tramo de estudio, los accidentes provocados por pérdidas de freno no tienen la relevancia necesaria como para implementar una rampa de frenado. Adicionalmente, no se ha hallado un registro histórico de accidentes causados por pérdidas de control en vehículos, y como se mencionó, siendo una de las actividades locales la explotación minera, se puede concluir que los vehículos pesados no tienen problemas de operación en la zona. Finalmente, y como último parámetro de estudio en cuanto a la necesidad de una rampa de frenado, tomamos por consideración el Ábaco Ilustrado, que con la longitud de carretera de 7.971 kilómetros y una pendiente promedio caracterizada de 6%, además de la velocidad igual a 60 km sobre hora, se nos ha permitido hallar la posible localización de la rampa de frenado. Gracias a los parámetros de análisis en la figura y el posterior análisis, se logró determinar que la rampa se ubicará a los 3.500 metros desde el inicio de la pendiente y con un factor de seguridad de 500 metros, por lo que la ubicación seleccionada será en el kilómetro 4. Como se puede constatar en la figura, con los valores obtenidos en el software Civil 3D, la implementación de la rampa de frenado se realizaría unos metros antes de ingresar a la siguiente curva horizontal. El problema radica en que por la topografía de la zona, una rampa de frenado implicaría un gran relleno en su edificación, encareciendo el proyecto vial. Además, que la sinuosidad propia del terreno impediría la ubicación de la rampa mencionada, por lo que sumado a los factores mencionados con anterioridad, se descarta la implementación de una rampa de frenado en nuestra carretera proyecto. Siguiendo con los temas del proyecto, en este caso tenemos la señalización, la cual tiene como objetivo principal la de brindar información y seguridad al conductor a la hora de transitar por la misma, por lo cual debe ser exacta y precisa para así evitar extracciones y mayores accidentes. En este proyecto se va a tratar dos tipos de señalización. La primera es la señalización horizontal, la cual cuenta con líneas y letras u objetos que se ponen encima del pavimento. Una de esas son las líneas amarillas, las cuales limitan carriles de diferente sentido y tienen un grosor de 100 a 150 milímetros. En este proyecto se va a tratar en mayor índole las zonas de no adelantamiento, las cuales se utiliza doble línea continua
y las zonas y las zonas de adelantamiento, en la cual se utilizan líneas no continuas. También se emplea el uso de líneas blancas, las cuales limitan carriles del mismo sentido y denotan los carriles donde se van los vehículos. En esta solo se va a utilizar zonas de adelantamiento, por lo tanto se utilizan líneas no continuas para carriles de ascenso. Las zonas de adelantamiento se encuentran directamente relacionadas con las líneas de visión. Por lo tanto, tenemos varias características, las cuales son que la altura de visión del conductor es de 1,07 metros y para una velocidad límite de 90 kilómetros por hora, la distancia de visibilidad de adelantamiento mínimo va a ser de 280 metros. Si en caso de que exista algún obstáculo que limite esta visibilidad o se interponga en la misma, se considera como zona de no visibilidad, por lo tanto, se considera como zona de no adelantamiento. Gracias al programa de Civil y Excel se han obtenido diferentes tablas con las cuales podemos denotar o separar las zonas de adelantamiento y no adelantamiento con respecto a la ruta, separándolas en kilómetros de 1. Como podemos observar en el primer kilómetro, las líneas verdes serían las zonas de adelantamiento y las líneas rojas las zonas de no adelantamiento. Sin embargo, las zonas de adelantamiento se ven muy cortas, por lo tanto se considera como zonas de no adelantamiento, ya que no cumple con la distancia mínima vista en las anteriores clases. Un ejemplo sería en el kilómetro 2, donde sí tenemos una mayor una mayor distancia, por lo tanto ahí sí cumpliría la zona de adelantamiento. Luego tenemos el carril ascenso, en el cual nos vamos a centrar mayormente en la señalización, la cual nos hemos basado en la RT INEN 004-2011, la cual nos indica que que del carril contrario, donde no hay carril de ascenso, sí va a haber cómo hacer un rebasamiento. Sin embargo, si parte del carril de ascenso hacia el otro carril, no hay cómo hacer, no es zona de adelantamiento. Por lo tanto, se demarca como línea continua, como se ve en la imagen. La señalización vertical va a ser como una advertencia del cambio de 3 carriles a 2 carriles, la cual se va a tener una distancia, la cual se va a ver en las siguientes diapositivas. Otro sería que las líneas blancas discontinuas van a seguir hasta 1/3 de la zona de transición demarcada como la letra L, y se va también a poner varias flechas separadas equitativamente durante toda la transición L hasta 1/3 de la misma. También las líneas de bordes van a ensacharse su grosor para que así el conductor tenga mejor visibilidad. Por último, tenemos la señalización vertical, donde vamos a ver como una introducción de las características que tiene que tener la misma. Como objetivo principal de la señalización vertical es la de informar a los conductores de los elementos kilómetros adelante y cómo los van a enfrentar o con qué velocidad van a enfrentar dichos obstáculos. Otro sería que el ángulo horizontal comprendido entre el eje de la vía y el plano del tablero debe ser de 85 a 90 grados. La distancia de separación desde su extremo interior hasta el borde del pavimento debe ser de 1,80 a 360 metros y una altura mayor a 1,80. Y por último, las dimensiones de rombo de los señales son de 750 por 750 milímetros, según el Instituto Ecuatoriano de Normalización, el cual se ha sacado todas estas características, ya que cuenta con una velocidad de operación de 70 a 80 kilómetros por hora durante todas las curvas y se encuentra en una zona rural. Bien, para la colocación de la visibilización en la carretera alterna de Loja-Zamora se emplea el método de cálculo directo, el cual utiliza la velocidad de operación para determinar la velocidad recomendada de la curva y tangencia, con las fórmulas recomendadas para el área de estudio. Finalmente, se relaciona esta velocidad con la velocidad máxima para poder determinar la señalización vertical que se empleará y a qué distancia del inicio de la curva se va a colocar. Esto se realiza curva por curva, tomando en cuenta que, para el caso de espirales, se toma desde la mitad de la longitud de transición. En el caso de presentar carriles de adelantamiento, pendientes fuerte, tanto en ascenso como en descenso, la norma técnica ecuatoriana RT INEN 41-2011 recomienda que, para áreas rurales, las señales deben colocarse a no menos de 75 metros, ni más de 225, delante del sitio de riesgo. Para el caso de los chevrones, estos se van a colocar en cada una de las curvas, y su altura es de 1,20 metros, y su separación se la determina relacionando la velocidad recomendada y el radio de la curva, como se muestra en la siguiente tabla, cuyo valor corresponde a su separación. Como resultados prácticos obtenemos las tablas detalladas con las señales a utilizar, así como la localización de las mismas respecto al alineamiento, es decir, la abscisa.
teniendo en cuenta los análisis de Loja-Zamora en una tabla individual y de Zamora-Loja en otra tabla con sus respectivos datos. En el caso de los chevrones obtenemos las tablas detalladas con la localización en su abscisado, de inicio y final, junto con valores de interés como velocidades y radio, y el resultado de su espaciamiento como principal valor de interés. En el caso de la señalización horizontal de la carretera alterna de Loja-Zamora, se tendrá que interpretar los análisis de visibilidad procedentes del Civil 3D. Se separará por tramos. De 1 kilómetro se procede a analizar. La tabla especifica en su contenido la estación a la que se ha hecho el análisis, además de la distancia de visibilidad que la estación presenta, y la distancia de visibilidad mínima, que sería 281. Finalmente, la descripción desinfringe la distancia de visibilidad mínima 1, por lo tanto el no significa que cumple la distancia mínima y por el contrario el sí significaría que no es suficiente. En Excel se separan los datos en series de dato visible y no visible según corresponda y se ubicarán dentro del esquema de la línea de pavimento. El verde representa la línea puntuada, que corresponde a visibilidad, mientras que el rojo representa la línea continua, que corresponde cuando no hay suficiente visibilidad. Modelo predictivo de accidentes. Para determinar las frecuencias y distribuciones de accidentes en la carretera Loja-Zamora, es necesario de la implementación del modelo de predicción de accidentes de tránsito del Manual de Seguridad de Carreteras, HCM por sus siglas, la cual es una herramienta en donde al introducir datos de una carretera y establecer algunos parámetros de caracterización de la zona de construcción, es posible obtener un modelo práctico donde se realicen análisis de los accidentes. Como podemos ver en la diapositiva, la aplicación se llama IHCDM. Para esta herramienta es necesario el ingreso de algunos datos, como es el alineamiento vertical y el alineamiento horizontal. También datos de elementos de la carretera. El uso de la herramienta IHCDM. Primero se deben ingresar los datos antes mencionados, como son alineamiento horizontal, alineamiento vertical, además del tránsito diario, la velocidad de diseño, la densidad de la calzada y la pendiente transversal. Como podemos ver a continuación, la aplicación nos invita a ver mediante vistos que los datos fueron chequeados por la misma y comprobar que su ingreso fue correctamente efectuado. Como comprobación, podemos implementar el análisis de las gráficas de la carretera creada por la aplicación. Podríamos compararlas con nuestro diseño y verificar que los datos estén correctamente ingresados. El factor de calibración. Esta aplicación necesita de un factor de calibración. Estos están dados mediante los elementos de la localización o el emplazamiento donde se vaya a ubicar la carretera. Nuestra vía será la Loja-Catamayo, dando un resultado de 0,25. Esto se debe a que esta vía tiene similares características a la de la Loja-Zamora, como son el número de curvas y también el tránsito que por ella fluctúa. Resultados del informe HCM. Como podemos ver en la gráfica, donde existen mayores riesgos de accidentes de tránsito son en las curvas, y en los sectores rectos existiría un riesgo casi nulo. También nos invita a apreciar la siguiente tabla, en donde nos da un resultado total de choques que se efectuarán en el periodo de tiempo de análisis, como es del año 2021 al 2042, existirá un total de choques de 172.28, con un porcentaje de heridos de 32% y un porcentaje de daños materiales del 68%. Muchas gracias.